Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces nos quedamos en esto de las anemias hemolíticas hereditarias y por deficiencia de espectrina, una proteína de citoesqueleto, entonces, y que decíamos al inicio, entre las proteínas de membrana y las del citoesqueleto, mantienen la morfología normal del eritrocito. Obviamente, si hay deficiencia de alguna de ellas, ya sea de membrana, de citoesqueleto, pues no mantienen esa morfología y por eso se dan estas afectaciones. En este caso, la deficiencia de espectrina también ocasiona esferocitosis y como estamos en la hereditaria, pues eso. Entonces decía yo de esta imagen que estos poiquilocitos, estos eritrocitos, y que si alguien me puede decir cómo se llama. Se llaman equinocitos, doctora. Yo encontré que se llaman Equinocitos. esferoacantocitos. Equinocitos. Y, a ver, espérame, levanten la manita para que no nos atropellemos. A ver, Mon. Es que yo encontré que se llaman esferoacantocitos y son característicos de déficit de beta-espectrina. Ahorita hacemos un resumen, digamos, Margarita. Hola, buenas tardes, doctora. Bueno, yo encontré dos células, bueno, no sé cuál de las dos sea, pero las dos son morfológicamente pues similares y son los acantocitos y los equinocitos. La diferencia es que los acantocitos usualmente las puedes encontrar en varios tipos de enfermedades, como en la deficiencia de piruvato quinasa, en la hepatitis, en situaciones de mala absorción, etcétera. Y lo que es el equinocito, me aparece que puede presentarse, por ejemplo, en insuficiencia renal. Ahí coincide con la otra también en deficiencia de piruvato quinasa, en deshidrataciones e incluso en quemaduras. Gracias, Víctor. Sí, bueno, en lo que yo había encontrado es cómo diferenciarlos, porque dice que los equinocitos van a ser células que tienen las espículas simétricas y tienen más continuidad, o sea, se van a ver más como una estrella. Mientras tanto, los acantocitos van a tener las espículas de forma irregular y van a ser un poco más largas. Ajá, sí, morfológicamente esa es la diferencia. Más o menos yo les decía en la clase pasada que así también un poquito como con las orillas de una corcholata, ¿no? Más o menos, porque pues obvio no tan igual, ¿no? En el sentido de que son regulares, se dice, y son menos, las prolongaciones no son tan largas como en la otra célula, entonces morfológicamente esa es la diferencia. Y en cuanto a en qué casos se presentan, entonces, Víctor, ¿cuál sería este? ¿Qué célula sería esta? ¿Cómo se llamaría? Ese sería un equinocito, doctora. Porque tiene los bordes más regulares, ¿no? Y el otro está como más picudo, como más, a ver, déjeme buscar aquí en internet. Porque se me olvidó poner una de esas células. A ver, vamos a ver esta que parece O. A ver, ya ven que luego no dejan. Se veía que estaban las dos.
Bueno, esta se ve un poco mejor. Bueno, sí, aquí sí se logra identificar cómo las proyecciones son pues más largas y a diferencia de la otra célula que veíamos, son más largas, son irregulares porque vemos unas más largas, unas más cortas y la otra célula pues sí se ven como más parejitas, ¿no? Que es, digámoslo así sería la diferencia. En cuanto a las patologías, como decía Margarita, efectivamente se pueden ver estas por deficiencia también de enzimas y eh, hay también anemias hemolíticas por deficiencia de enzimas. Entonces, estas células son muy importantes porque habla de una deficiencia de espectrina, habla de una esferocitosis y entonces como que, ¿qué hacemos, no? Porque o es esferocitosis, bueno, la esferocitosis es una anemia hemolítica hereditaria. En este caso, por deficiencia de espectrina, que ya sabemos cómo la corroboramos con esa electroforesis de proteínas, pues nos van a decir que el problema es de la espectrina, ¿no? Es la que se encontraría deficiente. En el caso que encontráramos mezcla en la celularidad, que nos dijeran que hay equinocitos, acantocitos, esferocitos, entonces ahora sí, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo salir de la disyuntiva? ¿Qué diagnóstico es el que vamos a utilizar? Bueno, acuérdense que puede un reporte de hematología decir poiquilocitosis y eso va a significar que existen variedad en la forma celular de los eritrocitos y pues lógicamente cuando no es un disco bicóncavo, cualquier otro eritrocito que no sea un disco bicóncavo va a ser un poiquilocito. Entonces, al hacer una anemia hemolítica, puede haber diferencias en la morfología celular normal del eritrocito. ¿Por qué? Pues porque al perder esa forma de disco bicóncavo, cualquier otra célula va a aumentar la hemólisis porque no puede circular normalmente. Una, como decíamos en la clase pasada, empieza a condicionar esplenomegalia al no poder circular, como que se van quedando atrapadas, por decirlo así, y eso es lo que genera la esplenomegalia. La otra, al no tener esa morfología normal y no poder pasar por la microcirculación, porque pues cuando salen del corazón hacia la aorta, pues no va a haber problema, es una arteria de diámetro importante. Arterias, más o menos todavía puede pasar, pero ya cuando cambia arteriolas capilares, pues ahí sí el problema va a estar para poder circular y eso es lo que genera la hemólisis, cualquier poiquilocito. Entonces, en la lectura del frotis pueden reportar poiquilocitosis, sí, puede haber acantocitos, equinocitos, esferocitos y algunas otras. Pero, ¿qué es lo que predomina? Si en el reporte nos dicen poiquilocitosis, nos dicen equinocitos, acantocitos, esferocitos. A los equinocitos, a los acantocitos, no les ponen nada, nada más dicen equinocitos, acantocitos. Pero a los esferocitos le ponen dos cruces, quiere decir que la anormalidad en la celularidad que predomina son los esferocitos. Ya tenemos como que la idea que el problema, y estamos con un paciente pediátrico, ya podemos tener nosotros en mente que el problema es una esferocitosis. Solicitamos la electroforesis de proteínas y depende la proteína que nos digan que está deficiente según el reporte, pues ya le vamos a poner nombre a la causa de la esferocitosis, aunque nos hayan reportado equinocitos, acantocitos e incluso codocitos. Mientras no le pongan una cruz a ese reporte, incluso pudieron haber encontrado dos células, pero el personal de laboratorio a veces es un poco meticuloso en decir, bueno, yo encontré dos células, pues yo las anoto. Entonces nosotros, los médicos, somos quienes nos toca
identificar las células del reporte que para nosotros representa relevancia clínica. Y esa relevancia clínica, pues la vamos a identificar, uno, por la clínica. O sea, ya hicimos la historia clínica, ya hicimos la exploración física. En el caso de las anemias hemolíticas ya quedamos que el paciente está ictérico. Es una anemia normocítica, normocrómica inicialmente en el reporte de la BH. Pedimos reticulocitos. Acuérdense mucho de pedir reticulocitos, porque esos son los que nos ayudan a agarrar camino. Si hay reticulocitosis, es una hemólisis, es un aumento en la destrucción. Si hay reticulocitopenia, el problema está en la médula ósea. ¿Cuál? Pues ya veremos la clase que sigue, cuál sería la causa de ese problema, de esa hipoplasia medular. Entonces, los reticulocitos son los que nos van a orientar, saber para dónde nos vamos. Hemólisis o problema en médula ósea. Bueno, como hay reticulocitosis, pues ya tenemos anemia normocítica normocrómica, hay reticulocitosis, quiere decir que la médula ósea no tiene problema porque está tratando de reponer las células que se están destruyendo. ¿Qué tanto se están destruyendo? Mucho, porque ya hay anemia. Quiere decir que la capacidad de reponer esas células por la médula ósea está siendo rebasada. La hemólisis está, pero sí, bien instalada. Entonces, si dentro de esa poikilocitosis, les decía, nos hablan de muchas alteraciones morfológicas, el nombre que ustedes quieran, muchas, pero ¿cuál es la que predomina? Y eso nos va a orientar las cruces que tengan. Insisto, puede haber muchas anormalidades morfológicas, pero si al esferocito le ponen 2 cruces, esa es la que predomina. Entonces, de ahí nosotros ya podemos inferir que el problema es una esferocitosis. Ahora lo tenemos que comprobar. Para eso es la electroforesis de proteínas y ya tenemos el diagnóstico. Todavía no sabemos, tendríamos la obligación de hacer un estudio familiar porque estamos ante una anemia hemolítica hereditaria. Entonces, pues no solo al paciente que tenemos ahorita, sino investigar cómo está la familia. Sabemos que no se va a corregir, no, pero hay que ver cómo está la familia. Si alguien más tiene anemia, si esa anemia mantiene al paciente hemodinámicamente estable, hemodinámicamente inestable, si alguien más ha necesitado transfusión, si este paciente que tenemos ahorita ha necesitado transfusión alguna vez. Entonces, todo esto, pues ya hicimos el diagnóstico y pues ya, entonces las anormalidades morfológicas, como pueden ver, puede ser varias. El punto es identificar cuál predomina. Vamos a suponer que el reporte a ninguna célula le ponen ni una cruz. Necesitan ir al laboratorio, hablar con la persona que haya leído la celularidad y preguntar, oye, ¿predomina alguno de estos poikilocitos o cómo? Y ya les dirán cuál predomina, pero generalmente es eso, predomina dentro de esa poikilocitosis, predomina una anormalidad, en este caso predominarían los esferocitos. Aquí hay un esferocito, aquí hay incluso aunque lo veamos con sus prolongaciones, se considera una variedad de esferocito. ¿Por qué? Por el punto que lo estamos viendo hipercrómico. Y que ya sabemos que estas células hipercrómicas no es que les sobre hemoglobina, es que su membrana, y evidentemente la membrana, está con una afectación morfológica. Eso hace que al perder membrana, pues todos estos espacios entre las prolongaciones es pérdida de membrana. Entonces, al perder membrana, es que lógicamente pierden la forma normal y eso los convierte en un esferocito y esta anormalidad morfológica se considera una variedad de esferocitos. Entonces, por eso es muy importante hablar con el personal de laboratorio para que te dé sus
pues sus observaciones, ya saben que platicando se solucionan muchas cosas, a veces no nos llevamos unos con otros, pero pues por el bien del paciente deberíamos de llevarnos bien todos. Por eso aquí, como pueden ver, hay variantes de esferocito. Este es en la imagen A, propiamente el esferocito. Ajá. Pero este eritrocito pinzado, que así se le llama, también se considera esferocito por lo que acabo de comentar. Este es un esferocito, este es un ovalocito, pero como les decía, se considera una variante del esferocito, el equinocito, el acantocito, incluso también se consideran variantes del esferocito. Entonces, muy importante, seguramente les van a reportar esferocitos 2 cruces, o 3 incluso. Pero si no está y hay muchas anormalidades morfológicas de los eritrocitos, pues yo sugeriría que vayan a preguntar al laboratorio si les pueden decir cuál predomina. A lo mejor les dicen, es que de todas había poquitas, a lo mejor de todas había muchas y por eso no pusimos por cruces, pero siempre que hay poquitas, es muy probable que no les pongan ninguna cruz, porque les digo, si encontraron una, dos, pues no tiene importancia que les pongan una cruz, pero cuando son muchas células anormales, sí, ya les ponen una, dos, tres cruces. Entonces, si no tiene, y ustedes obviamente no están convencidos porque pues no ven muchas anormalidades morfológicas, pero si no le dan la información cuál predomina, pues sería conveniente ir a preguntar. Bueno, ahora está aquí una que es eliptocitosis. Eliptocitosis, que también es una anemia hemolítica hereditaria. Ahorita me regreso tantito. Y que obvio, el diferencial es el que nunca nos debe de faltar. Por favor, si nada más aceptan el reporte del equipo, pues aquí nada más vemos que hay, si es recién nacido, tiene anemia, y si no, no tiene anemia. Los eritrocitos son normocíticos, muy ligeramente hipocrómicos. Aquí vemos que la mayoría son normocíticos normocrómicos, normocíticos normocrómicos, normocíticos normocrómicos, y esto puede pasarse por alto si nada más vemos lo que dice el equipo. Incluso, pues no tiene anemia, los eritrocitos son normocíticos, ligeramente hipocrómicos, la anisocitosis es normal, plaquetas normales, cantidad de leucocitos totales normales, por lo tanto, el diferencial que lee el equipo está normal. O sea, acá, pues, ¿cuál anemia hemolítica hereditaria? No hay, no, aparentemente. Pero sí leen el diferencial y entonces el laboratorio, imagínense la cantidad de cruces que le va a poner a los eliptocitos, pues prácticamente todos son eliptocitos. Entonces ustedes, aunque vean este reporte sin aparente anormalidad, cuando leen lo que vieron al microscopio, pues ya tienen la eliptocitosis. Ahora falta saber qué generó la eliptocitosis. Esta, me regreso tantito, dice aquí eliptocitosis heterocigota. Por eso es que, pues, digamos que no tiene anemia, porque es heterocigota. La herencia de los progenitores habría que investigar y eso pues ya son palabras mayores, porque obviamente necesitamos conocer un cariotipo, saber si es recesiva, seguramente es recesiva en ambos o es recesiva en uno, nada más, y por eso es heterocigota, uno está sano y uno con carácter recesivo, y por eso este hijo pues no tiene anemia. Entonces, por eso siempre, siempre, por favor, deben pedir que esté la lectura de la celularidad, porque aquí está el diagnóstico. Cantidad de leptocitos que, como están aparentemente hipercrómicos, por eso les decía que se consideran también variantes de los esferocitos. Recuerden que el esferocito, pues sí, el mismo nombre lo dice todo, ¿no? Como tal cual, como una esfera.
pero acuérdense por qué se forma un esferocito. ¿Por qué se forma un esferocito, Víctor? Hace rato lo dije. Normalmente puede haber esferocitos en cualquier... sí, Pues es que en general la esferocitosis no es por deficiencia de proteínas. sí, pero les Es iba a por decir, una, es por una, normalmente, en lo que recuperas tu micrófono, a ver, acuérdense que fisiológicamente puede haber esferocitos, porque son eritrocitos envejecidos. Recuerden que es una célula que ya solamente obtiene energía a través de glucólisis anaerobia. Nada más, porque ya no tiene ya no hay nada, ya no hay ribosoma, ya no hay nada. Entonces, toda célula pues necesita de glucosa, ¿verdad? Entonces es una célula que obtiene esa glucosa a través de glucólisis anaerobia, pero que sufre normalmente, digámoslo así, cada que pasa por vaso, porque ahí es donde no hay glucosa. Dentro de la circulación por donde transita sus 120 días de vida, cuando pasa por el vaso, ahí no hay glucosa, entonces ahí empieza a sufrir y por eso va perdiendo membrana y el eritrocito normal, ese disco bicóncavo, cada que pasa por el vaso sufre, empieza a perder membrana y se convierte en esferocito. Entonces, por eso un esferocito fisiológico es un eritrocito envejecido. Normalmente no hay problema en que se encuentren algunos esferocitos. ¿Cómo sabemos que son algunos? Porque el laboratorio no les va a poner ni una cruz, nada más se los va a mencionar esferocitos. Punto. Ese esferocito es ese eritrocito envejecido. Cuando la lectura del Frotty dice esferocitos, 2 cruces, 3 cruces, pues son un montón, ¿no? Ya les decía yo que no hay así como una regla de decir una cruz cuántos son, 2 cruces cuántos son. Es un dato subjetivo, pero que podemos, digamos, decir que una cruz son pocos, 2 ya son más y 3 pues son muchos, ¿no? No hay un valor tal cual. Entonces, cuando ya les dicen dentro de esa poiquilocitosis, les mencionan un montón de anormalidades eritrocitarias y al esferocito o al eliptocito o a cualquier anormalidad le ponen 2, 3 cruces, ahí enfóquense. Ya les están diciendo básicamente qué tiene ese paciente: eliptocitosis, ovalocitosis, estomatocitosis, esferocitosis, ya les están diciendo. Ahora falta averiguar qué lo está condicionando. De lo que veíamos de los esferocitos, pues ya sabemos que hay deficiencias de proteínas X, Y o Z. En cuanto ustedes tengan la electroforesis de proteínas, ya van a saber cuál proteína es la deficiente que está condicionando esta esferocitosis. Ahora habría que hacer pues un estudio familiar, empezando dependiendo la edad del paciente. Veíamos que puede no tener anemia, puede ser ya un adulto o adulto mayor y que nunca se diagnosticó y que ahora cuando nos reportan esa cantidad de esferocitos, me voy a regresar para no confundirnos, entonces pues sucede que ya sabemos, pero es una enfermedad heterocigota. Eso significa que cuando recibió esa información de sus progenitores, probablemente uno era una persona sana y uno tenía ese gen que se le llama recesivo y que cuando es recesivo no se manifiesta inmediatamente. La diferencia entre un gen dominante y un ser recesivo, un gen, perdón, es que la herencia dominante se hereda en la siguiente generación y la recesiva se salta a una generación. Por eso ven que de los ojos azules, ¿no? Dicen abuelio. Pues sí, sí abuelio, sí puede abuelear realmente, porque el gen recesivo se salta a una generación y el gen dominante no. Cuando tenemos una enfermedad
heterocigota, como veíamos en este ejemplo, que dice eliptocitosis heterocigota, quiere decir que la herencia fue recesiva. Entonces, pues tendríamos que investigar de dónde partió. Para eso, pues ya son otras cosas, ¿no? Les decía yo, necesitaríamos un cariotipo para saber exactamente de dónde se está originando esta patología. Entonces, por eso insisto, si tenemos una citometría como esta, donde no hay nada, aparentemente, todo está bien, ni tiene un proceso infeccioso, los leucocitos en sus diferentes etapas, neutrófilos, etcétera, etcétera, pues todo está bien, no tiene anemia, los eritrocitos son normocíticos, ligeramente hipocrómicos, pero muy ligeramente. La mayoría de los valores de referencia parten de 32, en este equipo parte de menos, pero la mayoría parten de 32, por eso aquí vemos en el histograma que efectivamente la mayoría son normocíticos normocrómicos, normocíticos normocrómicos. Si nosotros nos quedamos nada más con esto, nunca vamos a establecer un diagnóstico, pero si nosotros no nos quedamos nada más con la lectura del equipo, cuando nos den el reporte de la lectura del frotis, pues ahí está. En este caso es una eliptocitosis. Entonces les decía que veíamos hace un momento que hay variantes de los esferocitos desde el punto de vista de que la membrana cambia y por eso la morfología del eritrocito también cambia y por eso pareciera una célula hipercrómica, pero porque lo que le está pasando es que está perdiendo membrana. Una vez que pierde membrana el eritrocito, cambia su morfología. En este caso, la morfología cambió a eliptocito, que pues sí lo vemos tal cual, a esferocitos, pero vean, los eliptocitos están hipercrómicos, por eso es que se les considera variante de los esferocitos. Obviamente no tienen morfológicamente nada que ver con un esferocito, pero se les dice así variantes de los esferocitos por el punto de, pues que parecieran o se ven hipercrómicos, y ya sabemos por qué. Entonces aquí, si nosotros no pedimos o nos conformamos con la lectura del equipo, pues no acabamos a diagnosticar nada. No es que en México lo único que haya es deficiencia de hierro. Lo que pasa es que no se investiga. Nos dan el reporte del equipo y ya, ahí la dejamos. Generalmente el médico lo único que hace, y que lo veo diario, ¿cuánto tiene de hemoglobina? Si tiene un proceso infeccioso, ¿cuántos tienen leucocitos? ¿Cuántos tienen neutrófilos? Y ya, ni le hacen caso a las anormalidades eritrocitarias. Y vean que de las anormalidades eritrocitarias podemos obtener un diagnóstico. Luego hay estomatocitosis. Me voy a que vean la célula y ahorita me regreso. Desde el punto de vista etimológico, estoma significa boca. Y pues sí, ¿no? Pareciera que tuviera una boca. Es un estomatocito. Este estomatocito, pues lógicamente es un poiquilocito que no va a poder circular los 120 días. Se va a aumentar la hemólisis. Ahora, la estomatocitosis aquí sí no tiene que ver con deficiencia de proteínas o enzimática. Aquí el problema es que el esferocito, perdóneme, el eritrocito aumenta la permeabilidad al agua. Entonces, como aumenta la permeabilidad al agua, ¿cuál agua transita en la sangre? El plasma. El plasma. Hagan de cuenta que a través de del estómago, pues se traga el agua, por decirlo así, porque aumenta su permeabilidad. Entonces, eso hace que se vuelva frágil, como un globo más o menos, ¿no? Lo llenas de agua, más agua, más agua, más agua, hasta que truena. Eso le pasa al estomatocito. Por aumento de la permeabilidad al agua, llega el momento en que se rompe. Eso es lo que le pasa a este estomatocito y eso es lo que hace que el paciente tenga estomatocitosis. Ahora, si nosotros vemos aquí esta BH, pues otra vez, no tiene anemia si fuera un adulto,
Esos eritrocitos son normocíticos, ligeramente hipocrómicos. Nosotros vemos aquí el predominio de los eritrocitos normocíticos normocrómicos. Si nosotros vemos toda la VH, pues la cantidad de leucocitos totales está normal. Las plaquetas, pues a pesar de que están como que a la baja, todavía son normales. Recuerden que de 150.000 a 450.000 promedios son los valores normales, entonces están normales. De estos 9.550 leucocitos, 63% son neutrófilos, lo que hace 6.000 neutrófilos. Ashley, valor normal de neutrófilos absolutos. César, valor normal de neutrófilos, valor absoluto. 4.200, doctora. Pero debes de tener un rango, no hay nada más una cifra, lo mínimo y lo máximo. Ya, él, dime. Sí, según el Argüelles es de 1.500 a 7.000. Ajá, más o menos. Puede ser de 1.500, de 1.700 a 7.700. Entonces, por eso aquí hay 6.000, obviamente son normales. Valor promedio de linfocitos, Margarita. Sí, Mónica. De 1.000 a 4.200. Ajá, promedio, entonces el paciente tiene 2.300, pues está normal. Entonces, si vemos este reporte del equipo, pues también no vemos nada. Por eso es importante tener siempre la lectura del diferencial, siempre. Entonces, si ustedes reciben una BH con lo que nada más dice el equipo, eso no es una BH completa. Si ustedes piden una BH completa, significa que están pidiendo con diferencial. Y pues ya vemos que si no tenemos el diferencial no podemos establecer diagnóstico. ¿Qué célula es esta? ¿Alguien me puede decir? Esta que está acá. ¿Es un estomatocito, doctora? Bueno, no, esta. Uy, es que parecería un monocito, pero no tiene la forma riñonada. Parece hasta una célula plasmática. No. Miren, enfóquense en lo que hemos visto. Yo cuando les pregunto algo, no les pregunto lo que no hemos visto, para que no se me pierdan y empiecen a inventar y empiecen a decir cosas. Es un eritroblasto. Ortocromófilo. No, ese nombre no existe, ¿eh? O es ortocromático o es policromatófilo, pero eso que me dijiste no existe. Acuérdense que el eritroblasto hay basófilo, policromatófilo y ortocromático. ¿De qué color ven el citoplasma? Pues se ve como ¿De un más, color definido? no tiene, podría ser un policromatófilo. Exacto, porque no tiene un color definido. Entonces es policromatófilo. ¿Y se acuerdan que en sangre periférica no hay eritroblastos? Entonces, cuando el reporte dice eritroblastos, ¿de dónde son, Yael? De la médula. No.
En sangre periférica no debe haber eritroblastos, ni uno. Si hay, ¿de dónde vienen? Mónica. Perdón, Margarita, perdón. Bueno, es que hasta donde recuerdo nos había dicho que si encontrábamos eritroblastos, pues en un adulto, pues usualmente esos precursores pues no provienen de la médula ósea porque pues estaría fallando, entonces sería a lo mejor de lo que es el hígado o el vaso. Espera, porque no te... A ver, repíteme, por favor. Ajá, nos mencionaba que pues los eritroblastos no son células que se encuentren pues comúnmente en adultos o pues en niños que tengan pues más de un mes de nacidos. Entonces, usualmente estos precursores no vienen de médula ósea, sino que la médula ósea está fallando y por lo tanto el hígado o el vaso empiezan a como que a producir este tipo de células. Bueno, más que fallando, pudiera verse rebasada la médula ósea. Y por eso, digamos que le ayuda otro órgano hematopoyético, como puede ser el vaso, como puede ser hígado, más frecuentemente hígado. Entonces, en este caso, como hay hemólisis, no es que esté fallando la médula ósea. ¿Cómo sabemos que no está fallando la médula ósea, César? Pues porque no hay presencia de más células eritroblásticas. No. José Antonio. Por los reticulocitos. Si hay reticulopenia, pues nos quiere ¿Cómo decir que está están? fallando. Bajos, hay reticulopenia. Entonces, acá, ¿cómo estarían los reticulocitos? Si hubiera fallo de la médula, estarían Eso que me dijiste. elevados. No, pues ¿cómo? Si hay falla de la médula, ¿de dónde vienen los reticulocitos? Pues estarían bajos. ¿De dónde surgen los reticulocitos? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Piensen, piensen. ¿De dónde vienen los reticulocitos? De la médula ósea. Exacto. Si vienen de la médula ósea y la médula ósea falla, ¿cómo estaría ese número de reticulocitos? Estarían disminuidos. Bajos. Exacto. Y si no falla la médula ósea, ¿cómo estarían los reticulocitos? Normales, ¿no? Ajá. Normales, ¿no? No, ¿cómo? Dice José Antonio que altos. Pues altos. A ver. Estamos en anemias hemolíticas. Eso significa que está aumentada la destrucción de los eritrocitos. La médula ósea tiene, cuando es funcional, tiene la capacidad de compensar, como dice Adley. Tiene la capacidad de compensar esa destrucción de eritrocitos y manda más eritrocitos a sangre periférica para tratar de compensar. Cuando la médula ósea se ve rebasada, pues obvio ya no puede y empiezan a disminuir la cantidad de eritrocitos, aunque sean en tamaño normal y cantidad de hemoglobina normal. Como ya se hacen menos porque la médula ósea se ve rebasada, es como ustedes, si yo les dejo ahorita 20 tareas para mañana, pues no creo que me las entreguen las 20 tareas, ¿verdad? Porque voy a rebasar su capacidad de hacer tareas. Entonces, pues es lo que le pasaría a la médula ósea. Cuando se están destruyendo los eritrocitos, los repone. Pero si la destrucción aumenta y ya no los puede reponer completamente, entonces
inicialmente lo que demuestra que la médula ósea sí funciona bien es la reticulocitosis. Están aumentados los reticulocitos. Por eso les decía yo hace un momento que cuando se sospecha de una anemia hemolítica, ustedes deben de pedir reticulocitos. Les dan reticulocitosis, anemia normocítica normocrómica, es una anemia hemolítica. ¿Por qué? Pues es lo que hay que investigar, pero cuando ustedes tienen en la BH anemia normocítica normocrómica y los reticulocitos están aumentados, eso es dato de anemia hemolítica. Si a ustedes les dan en el reporte de la citometría los cuerpos de Howell-Jolly, es otro dato de anemia hemolítica. Ahora hay que investigar la causa de la anemia hemolítica. Hay anemias hemolíticas hereditarias que son las que estamos viendo, y las anemias hemolíticas hereditarias pueden ser por deficiencia de proteínas, por deficiencia enzimática, en el caso de los estomatocitos porque aumenta la permeabilidad de su membrana. Entonces, ¿qué es lo que están leyendo en el reporte de la BH? Que les están diciendo poiquilocitosis y les están anotando esferocitos 3 cruces, pues ya les están diciendo que es una esferocitosis, que sigue una electroforesis de proteínas. En la electroforesis de proteínas, ahí ya el reporte les va a decir cuál es la proteína deficiente. Entonces, ustedes ya tienen diagnóstico esferocitosis por deficiencia de X. Eso, para eso es que ustedes deben siempre de tener un orden. Si uno es desordenado, no llegas a nada, ¿eh? Si agarras la BH y nada más lo que dice el equipo y pues ni tiene anemia, pues ya se fue el paciente con su anemia hemolítica. Si de buena fortuna el paciente clínicamente te está dando datos y ya sabes que tiene anemia y ya sabes, si te acuerdas, que la ictericia es un dato que te va a ayudar a pensar que pueda haber hemólisis, pues vas a seguir esa línea, pero con orden. Sin orden no, sin orden no hay manera. Entonces, cuando ustedes crean que es una anemia hemolítica, cuando pidan la BH, de una vez pidan los reticulocitos. Lo que sí necesito es que los sepan interpretar, porque luego los piden y no saben ni para qué son. Entonces, punto número 1, Víctor, ¿qué es un reticulocito? Pues tan fácil como que es un precursor del eritrocito, tan fácil. Entonces, si ustedes no saben qué es un reticulocito, pues mucho menos lo van a solicitar. Y si lo solicitan sin saber qué es, no lo van a saber interpretar. Y entonces, ¿como para qué? Nos vamos a quedar en las mismas. Entonces, deben de tener un orden, deben de saber lo que están pidiendo, deben saber interpretarlo. Y con eso van a tener el diagnóstico pues muy rápido. Una anemia hemolítica hereditaria por deficiencia de alguna proteína la tienen, pues en Tehuacán no hay ningún laboratorio que haga electroforesis de proteínas. Se manda pues a mejor a Puebla, es lo más cercano, pero con esto de los mensajes, pues el resultado lo pueden tener al siguiente día y listo. Pero si no, pues van a estar divagando a ver qué tiene su paciente. Entonces, cuando ustedes lean la poiquilocitosis, deben de enfocarse en la célula que les estén reportando que predomina, porque esa es la que los va a guiar a establecer el diagnóstico y saber si es una esferocitosis, elictocitosis, ovalocitosis, estomatocitosis, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, deben de tener a la mano sus valores de referencia, porque en lo que lo buscan, pues yo ya le puse a Mónica, creo que me dijo que lo estaba buscando en su documento, lo deben de tener a la mano. Yo sé que no lo tienen los que no me contestan inmediatamente, les dije, tengan ahí en su celular o en una hoja, donde quiera que lo tengan, pero deben de tener valores de referencia para que cuando yo les pregunte, si no me contestan luego, pues es que no la tienen a la mano, ¿verdad? Y eso lo necesitan para ir, pues,
más o menos aprendiéndose cuándo se deben de asustar y cuándo no, con los valores que tenga la citometría. Sí, Mónica, creo, no, perdón, Marcia, es que como nada más vi la M, dime, Marcia. Disculpe, le doy por ella. Bueno, creo que te falla tu micrófono. Bueno, la vamos a dejar acá, mañana continuamos, entonces, pues nos vemos. Gracias. Buen día, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Doctora, Sí, bueno, es que no me quiero quedar con la duda. Me dijo que la terminología correcta del poli y del orto era policromático y orto. Sí, policromático. ajá, policromatófilo, policromático, ortocromático. Es que tú me dijiste algo así como Es que dije, poliortocromático, así me dijiste, creo. Dije ortocromófilo. Entonces, bueno, algo así, o sea, hiciste una combinación de las dos palabras. Entonces es policromatófilo, policromático y ortocromático. Una disculpa, es que en una bibliografía sí lo había leído como ortocromófilo. No creo. Sí, de verdad, pero bueno, Sale no pues. sé. Bueno, Gracias. bueno. Hasta luego, doctora.